Esta semana ya se ha hecho por fin público el quebradero más grande de cabeza de los clubes de primera y segunda división, este mercado de fichajes. El temible, ni más ni menos que límite salarial. ¿Y qué carajos es eso del límite salarial? ¿Por qué ha sido tan comentado? ¿Por qué se ha publicado ahora y todo el mundo ha estallado y ha empezado a haber noticias sobre el límite salarial? Todo el mundo comentando el límite salarial, algunos enfadados, otros un poco más contentos. ¿Qué tiene esto que ver con el desarrollo del fútbol español? ¿Por qué afecta tanto al mercado de fichajes? Porque hay clubes que no han podido ni siquiera fichar jugadores que tenían ya firmados para jugar esta temporada en la liga. Bueno, pues os lo voy a explicar absolutamente todo, pero de una manera sencilla. Así que os pido que si queréis estar más informados sobre el límite salarial o tener más información, en cajita de descripción en Twitter y en Instagram me seguís, me preguntáis por ahí si queréis, me lo dejáis en comentarios si queréis que lo haga. En Instagram puedo hacer una ronda de estas de preguntas sobre cosas que no haya dicho hoy y seguimos indagando sobre el límite salarial. Y por cierto, lo petasteis con el vídeo del Depor, ¿eh? Lo petasteis de una manera increíble. Os dejo por aquí, para el que no haya visto nuestra visita a Coruña, 1000 millones de gracias, porque fue una tarde mágica, aunque el Depor perdiera, que también nos ayudará a entender un poco el límite salarial, porque precisamente el Deportivo de La Coruña fichó a 5 jugadores el último día del mercado de fichajes, marcado totalmente por el límite salarial, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero muchos se estarán preguntando: Rafa, ¿qué haces aquí? Que no has grabado en la vida aquí, en este campo de atletismo, por cierto, espectacular. Pues porque hay alerta naranja por lluvias, tormentas, temporales, viento, de todo, y es el único lugar donde nos hemos podido refugiar. Pero yo creo que por lo menos nos servirá para contar qué es el límite salarial, que es la primera de las preguntas que voy a responder. Bueno, pues es un mecanismo que impulsó Javier Tebas desde que llegó a ser presidente de la Liga en 2013, que regula el gasto que invierten los clubes en fichajes y demás para que no se acaben endeudando demasiado. Es decir, es un mecanismo de control de la Liga que se produce de la siguiente manera. La Liga de Primera División y Segunda División tiene un control férreo sobre los gastos e ingresos, sobre las cuentas económicas de los clubes de Primera y de Segunda, porque va realizando auditorías, es decir, inspecciones económicas durante cada temporada. Entonces, esos datos que tiene la Liga los coteja, los compara con los datos que en cada misma temporada los clubes le dan sobre ingresos futuros, sobre gastos futuros y sobre las previsiones económicas que van a tener esa temporada. Entonces, llega a finales del mes de abril, principios del mes de mayo, cuando falta un mes para celebrarse el mercado de fichajes o para arrancar el mercado de fichajes, y entonces los clubes le dicen, en función de esos gastos que ellos prevén y esos ingresos, tanto como de fichajes, como por venta de futbolistas, como patrocinadores y demás, y le mandan a la Liga el total del límite salarial que ellos creen tener. Entonces la Liga más o menos lo valora, tiene esos datos que, como os he dicho, han estudiado durante muchas temporadas, y le dice finalmente a los clubes: esto es el límite que te puedes gastar. Y ese control, ese número, esa cifra, ese límite de gasto que tienen los clubes para pagar a sus futbolistas y demás, son los límites salariales de cada club. Siguiente pregunta: ¿para qué sirve el límite salarial? Esta es la más importante y la más interesante. Pues sirve básicamente para dos patas. La primera es evitar que los clubes se endeuden demasiado, es decir, paguen lo que no pueden pagar y luego acaben teniendo problemas derivados que les afecte a ellos y al propio desarrollo de la Liga. El caso más flagrante y más triste, justamente hoy, cuando se ha anunciado que el Reus Deportiu, que es el equipo del que voy a hablar, ha sido también expulsado de tercera división, cuando la pasada temporada estaba jugando 2 categorías por encima en segunda y también fue expulsado, es el principal reflejo de lo que intenta evitar este límite salarial, ¿no? Si un club no tiene, no puede gastar y punto. Es al final la Liga quien tiene que fiscalizar que esto pues no vaya a más. Vamos ahora con cómo se calcula el límite salarial, que, como os he dicho antes, es una simple operación. Básicamente, ingresos menos gasto. ¿Y qué son los ingresos y los gastos? Bueno, pues vamos a verlo aquí. Los ingresos básicamente son las partidas, es decir, los ingresos, valga la redundancia, que tiene un club por cosas como derechos de televisión, los precios de los socios, las entradas, los contratos de patrocinio de sponsor, los ingresos que tiene en cada competición que juega, que también le reportan beneficios, publicidad, la venta de los jugadores y demás. Y los gastos son todo lo que deriva de pagas o los sueldos a los jugadores, a la primera plantilla, a los técnicos, al cuerpo técnico, a todo el personal y equipamiento médico, la cantera, por supuesto, los filiales, los entrenadores de toda la cantera, primas colectivas que se negocien en cuanto al futuro del club, indemnizaciones, amortizaciones de los futbolistas. Pues si coges esos ingresos que os he dicho y le restas los gastos, tenéis básicamente el límite salarial de los clubes. Parece muy sencillo, no lo es tanto, pero como os digo, lo tiene primero que aprobar la Liga y después hacerlo oficial. Y por último, ¿a quién afecta esto del límite salarial? ¿Cómo lo viven los clubes? ¿Por qué puede ser tan negativo para algunos? Bueno, pues el límite salarial lo que priva a algunos clubes es de poder fichar jugadores o de poder mantener jugadores de unas fichas altas en la plantilla si no tienen esos ingresos. Por ejemplo, el otro día Michu lo explicaba
explicaba perfectamente. Muy transparente, muy bien explicado. En rueda de prensa dijo que no podían fichar a Álvaro Medrán porque es un futbolista de primera división que tiene un salario mucho más alto en primera que el que va a tener en segunda división. Entonces Michu explicaba que porque aunque tú le des un sueldo de 200.000 euros, él al tener un sueldo de primera división muchísimo más alto, la liga no se va a creer, no va a aceptar que vaya a tener ese salario. Es decir, la liga tiene mecanismos de control para evitar que los clubes oficialmente le estén dando un salario a un futbolista bastante bajo y luego en negro, por detrás, no esté cobrando eso, sino que le estén pagando salarios más altos. Esto afecta a los equipos porque las fichas de los futbolistas, lo que ellos cobran no es necesariamente lo que les computa en el límite salarial, sino que el límite salarial, para evitar estos sobresueldos o para evitar cesiones con opciones de compra obligatorias, por ejemplo, que es una de las triquiñuelas que han hecho los clubes, o por ejemplo primas por objetivos muy fácilmente asequibles, entonces afecta a los clubes de esta manera, ¿no? Porque es bastante complejo hacer una plantilla de garantías, fichar a buenos jugadores sin llegar a superar ese límite salarial. Es cierto que hay algunas ventajas para evitar que sea tan grande ese límite salarial, por ejemplo, jugadores de más de 36 años que están cerca de su retiro, pues les computa un límite salarial muy bajo porque se entiende que se quieren retirar en esos clubes, o por ejemplo, jugadores extranjeros que vienen de otras ligas a segunda o a primera división que no tienen un sueldo anterior en la liga, pues se les computa el quíntuple o el sextuple del salario mínimo interprofesional. Básicamente afecta a los clubes de esa manera, que tienen que buscar soluciones para tratar de paliar ese límite salarial que, como os digo, no tiene la obligación de cumplirse, es decir, no tiene la obligación de llegar al tope, pero el tope tampoco va a ser todo el dinero que se gaste en los clubes, sino que va a ser una estimación que haga la liga. Y principalmente a quienes más afecta de toda la liga es a los clubes que ascienden de segunda división B, porque no tienen esos ingresos por derechos de televisión que sabéis que se reparten al final de cada temporada y les cuesta muchísimo hacer una plantilla competitiva con tantas limitaciones. Y ahora, para acabar, vamos a explicar 3 casos diferentes para que entendáis un poco cómo funciona el límite salarial en los clubes. El caso del Málaga es el más sangrante, es el más sonado y es el que más ha afectado a una plantilla en la liga de fútbol profesional. El Málaga, que el año pasado tenía el tope salarial más alto de toda la segunda división, ahora mismo se encuentra en el 9º puesto, como veis por ahí. Es un fastidio importante, y es que las deudas que ha contraído la entidad del Málaga, nulos ingresos por parte del jeque, por parte del propietario, o los constantes impagos o retrasos en los pagos, pues han provocado que esto sea así. El Málaga empezó además con un límite salarial bajísimo, pero a base de ir vendiendo futbolistas, como el caso de Ontiveros, que es el futbolista que ha salido por un precio más alto, pues han conseguido hacerse un poquito más de hueco, pero aún así han tenido que acabar fichando jugadores para completar las 17 fichas mínimas por el salario mínimo para conseguir hacerlo, porque cuando fichan a Okazaki, ellos esperan tener un límite salarial, un margen mucho más amplio por ventas o por ingresos de algún tipo, y al final, cuando llega la hora de la verdad, la liga les dice que no, que el jeque no ha puesto la pasta, que aquí no tienen solvencia suficiente como para hacer esos fichajes, y no se cree, lógicamente, que ese jugador vaya a tener un sueldo tan bajo, así que le dicen que no pueden firmarlo, y esto al final deriva en que la plantilla del Málaga va a ser mucho menos competitiva de lo que iba a ser anteriormente. Es totalmente lógico, pero aquí el problema no es de la liga ni es del límite salarial, el problema es del jeque y es de las personas que están al frente del Málaga, que, repito, mucho ánimo y ojalá se solucione pronto, porque es un calvario que no puede continuar así. El caso contrario es el de la Almería, que lógicamente ha visto ampliado su capital en 31 millones por parte del jeque o del amigo del príncipe de Arabia Saudí. Se ha metido a invertir dentro del fútbol español y le ha metido 31 kilos de ampliación de capital, subiendo esto lógicamente el límite salarial. Si tú tienes muchísimos más ingresos, al final el límite salarial sube. Esos 31 millones se van a computar en el límite salarial 10 millones extra este año, 10 millones extra el año que viene, porque la liga le dijo que los patrocinios saudíes, los patrocinios que venían de Arabia Saudí, que les prometían millones y millones de euros, no se los creían, así que el jeque o el tipo este de Arabia Saudí tuvo que meter pasta para demostrar que sí que tenía esos ingresos, y el límite salarial lógicamente de la Almería ha aumentado en 11 millones con respecto a la temporada anterior. Y ya por último, el caso del Barça, pues es el más conocido por todos, lógicamente. No quieren que haya tantas desigualdades, como os he dicho antes, no quieren que el Barça fiche a Neymar, se acabe endeudando hasta las cejas, una deuda que pagará año tras año tras año, y siga esto pues en una competición totalmente desigual. Así que lógicamente le hubieran obligado a hacer hueco en la plantilla, quitando fichas altas para poder fichar a Neymar. Y ya por último, creo que os debo dar mi opinión y sobre todo escuchar la vuestra en comentarios. Muy importante que me dejéis vuestra opinión sobre el límite salarial y sobre estos casos que os he comentado en comentarios, y los vamos hablando. Mi opinión es que es un mecanismo importante, es un mecanismo necesario para evitar desigualdades,
clubes, para evitar que clubes desaparezcan, para evitar casos como el del Reus o casos como el del Málaga, clubes históricos dejados de la mano de Dios por parte de sus dueños, y que la Liga debe controlar para el correcto funcionamiento de nuestra economía. Al final, en los últimos 15 años ha habido muchos problemas económicos, muchos clubes históricos con problemas económicos que, si no se controlan ellos, les tiene que controlar algunos, aunque me parece que hay algunas medidas como las que decía Michu, del límite salarial, que son un poco, bueno, exageradas. Creo que la Liga también tendría a lo mejor que entender a los clubes. No obstante, estas medidas fueron aprobadas por los clubes. O sea, los propios clubes fueron los que quisieron apretar a la Liga para que no haya tantas desigualdades, y casos como el de Okazaki fueron los clubes los que presionaron para evitar que tuvieran salarios en B. Ahora bien, creo que todos podemos llegar a un entendimiento para que la Liga al final sea lo que queremos, una potencia que avance y que entre todos nos entendamos y la podemos disfrutar. Si estáis de acuerdo, dejad un like, y también dejad un like si queréis ver ya los vídeos de Sudamérica, porque nos vamos en solo 8 días, y en mi Instagram cada día os voy a ir contando dónde nos vamos. Gracias, perdonad por esto, porque nos ha pillado por sorpresa esto de la alerta naranja. Igual no se ha visto muy bien, pero os juro que no teníamos otro sitio donde grabar. Lo dicho, os dejo por aquí el vídeo del Deportivo de La Coruña, dadle mucho cariño y nos vemos pronto.